Lo dijo en la primera hora. Vamos a generar ahora mismo un contraste a propósito de la entrevista que tuvimos el pasado lunes con la asambleísta de ADN, que es el bloque oficialista Inés Alarcón, quien durante la jornada del pasado viernes acudió a la Contraloría General del Estado a presentar un pedido de investigación por un supuesto impedimento que, dice la asambleísta Alarcón, tendría el legislador Camilo Salinas, quien se desempeñó en su momento como ministro de Salud, quien hoy es asambleísta por la provincia de Los Ríos en representación del movimiento Construye, y que según la asambleísta Alarcón, tiene conflicto de intereses porque es parte del directorio de una clínica privada de la provincia de Los Ríos, que supuestamente tiene contratos con el Estado. Y hay normas jurídicas que tienen algunas restricciones en esta materia. Generemos este contraste con el doctor Camilo Salinas, a quien le quiero agradecer por conectarse telemáticamente a este espacio. Doctor Salinas, bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Qué pasó ahí? Creo que aplastó mal el dedo. Ya lo teníamos conectado. Ahora sí lo tengo. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, estimado Fabricio. Belkis, buenos días, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el Ecuador. Gracias, doctor, usted por aceptar esta entrevista. A ver, pregunta directa. ¿Usted tiene o no impedimento para ocupar la curul en la Asamblea? Bueno, es importante, hay que informar a todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros no tenemos ningún contrato, no firmamos ningún convenio, no hemos firmado ni firmamos actualmente un convenio, no somos accionistas ni tenemos participación alguna con la empresa CESNEVA que mencionó la asambleísta Alarcón, en donde hay que informarlo. Esta empresa CESNEVA es una empresa familiar que tiene registrado desde el 2016 y a partir del 2022, cuando no era asambleísta y además no tenía ni un cargo en la función, ni ministro ni gobernador que he sido yo, firmó el representante legal, que no soy yo, un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública para poder brindar servicio directamente al Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, Camilo Salinas no tiene conflicto de intereses porque no tiene ni contrato con el Estado, peor con la Asamblea Pero Nacional. usted me dice, perdón, Belkis, solamente esto. Usted dice que es una empresa familiar de la familia Salinas. No, una empresa familiar Salinas Vélez Gómez, es decir, de mi esposa. Es de su familia, entonces, es de su familia. Exactamente. ¿Pero usted es directivo o no accionista ¿Forma de esa parte clínica? del directorio? Más allá de que sea o no accionista puntualmente, asambleísta, ¿usted forma parte del directorio de esta empresa? Belkis, yo no formo parte del directorio, yo no tengo acciones ni participación desde su creación, 2016. Porque puntualmente la denuncia que presenta la asambleísta Inés Alarcón es que, en efecto, habría este conflicto de intereses amparada en lo que establece el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla de las prohibiciones, en este caso, para los asambleístas. En su numeral 6 se precisa que están prohibidos de integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado. Por eso mi pregunta. Claro, y aquí hay una precisión a ese numeral 6 que tiene toda la razón la asambleísta, quien tenga algún tipo de acciones o participaciones y sea asambleísta, que no es mi caso, por ejemplo. Si es que, por ejemplo, un ejemplo le digo a Fabricio y Belkis, haya firmado el convenio o el contrato y yo siga siendo asambleísta o fecha pasada, ahí fuera un impedimento o directamente alguna acción correspondiente. Como no lo he firmado, no tengo ningún tipo de participación, ninguna acción no implicaría este artículo 6. Y otra precisión más, ahí dice e indica cuando existen participación del Estado. Esta empresa es una empresa privada, por lo tanto las acciones tienen otras personas y no tienen ningún tipo de participación el Estado con ninguna acción. Tengo un documento que entiendo fue incluido dentro de este pedido de investigación por parte de la Contraloría General del Estado. Aquí, por ejemplo, usted consta Camilo Aurelio Salinas Ochoa,
como presidente del Centro de Especialidades Nefrológicas Babahoyo Cesneva Compañía Limitada. Este documento, digamos, da cuenta de la fecha de registro mercantil, el 21 de septiembre del año 2022. Fecha de nombramiento, el 13 de septiembre del año 2022. ¿Cómo explicamos esto, doctor? Claro, el ser presidente es una acción que es un cargo honorífico. Yo igual renuncié en su debido tiempo antes de ingresar directamente a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no implicaría ningún tipo de acción en lo que menciona la asambleísta en el artículo 6. Esta empresa es una empresa familiar que no tiene acciones ni participaciones del Estado. Yo no he firmado ningún contrato, no he firmado ningún convenio y tampoco tengo acciones ni participaciones en esta empresa, ¿no? Pero usted sigue figurando como presidente hasta la fecha, asambleísta. No, yo renuncié en la fecha previo al ingreso a la Asamblea Nacional. Pero cuando usted fue ministro de Estado, usted fue ministro de Salud en el gobierno del presidente Moreno, fue el último ministro de Salud hasta el 23 de mayo del 2021, corrígame si estoy equivocado. ¿Usted no tenía nada que ver con esta empresa o sí? ¿Con esta clínica o sí? Usted lo informó en su documento. 2022. Así es. Entonces así es posterior a su paso como ministro. Correcto. Dicho esto, le pregunto si la Contraloría le ha notificado en estos días con algún inicio de investigación, doctor Salinas. No, igual vamos a colaborar con toda la documentación e información correspondiente que requiera. Esto es un proceso en donde conocemos que es una investigación previa y, bueno, como todo asambleísta, tiene la función de legislar y fiscalizar y estamos prestos para poder colaborar. Doctor, se conoció que la asambleísta Alarcón había manifestado también que se trata de, o se trataría de más de un asambleísta que serían parte del directorio de la compañía y que en las investigaciones se determinará el grado de vinculación. Esto lo recoge en una nota el diario El Universo. ¿Usted tiene conocimiento de esto que ha manifestado la asambleísta Alarcón? Sí, justamente eso nos llama la atención. El día de ayer, como usted sabe, igual estamos en la asamblea. Conversamos con Inés, eso hay que decirlo, y bueno, ella informa que recibió una denuncia y ella lo que transmitió. Bueno, desconozco cuál sería el otro, ella tampoco no nos informó cuál sería el otro asambleísta. Lo único que le puedo decir es que entre que las personas que están siendo investigadas, porque sí, tengo que decir, tampoco tengo que esconder porque es una empresa familiar y que está desde el 2016, el único asambleísta que pueda figurar, entre comillas, en esta investigación, que no tiene contrato, que no tiene convenio, que no firmó y no tiene participación, sería Camilo Salinas, ¿no? ¿Usted por qué cree que está ocurriendo esto? ¿Usted lo asocia, doctor Salinas, con estos episodios de las últimas 2 semanas en donde hay una clara distancia entre el gobierno del presidente Noboa, la bancada legislativa del oficialismo con el movimiento Construye? Conversamos hace pocos días con la exministra María Paula Romo, quien se refirió a esta intención de cancelar definitivamente al movimiento Construye del registro electoral, y ella asegura que aquí está la mano del gobierno. Luego tuvimos una confrontación directa entre 2 legisladores, entre su coidial Ana Galarza y el asambleísta de ADN, Jonathan Parra, que también presentó alguna denuncia en contra de la asambleísta Galarza, que ella la desmintió y hubo esa confrontación en redes. Y luego viene esta denuncia o este pedido de investigación de la asambleísta Inés Alarcón. ¿Usted cree que todo esto va de la mano, asambleísta Salinas? Bueno, Fabricio, yo creo que todo es un ataque sistematizado para poder, de pronto, hay que ser claro, no callar de las acciones que nosotros como Movimiento Construye hemos sido coherentes con el país. Creo que esto se viene un ataque, primero con el movimiento, que ya en estos momentos hemos ingresado a la apelación. El día de mañana vamos a hacer ya una denuncia penal en la Fiscalía por prevaricato al juez Torres, y además también en la Contraloría vamos a entregar todos los asambleístas para que se investigue lo que está pasando con el movimiento Construye. Fue atacada nuestra asambleísta Ana Galarza, después mi persona, a muchos asambleístas han sido llamados para que sean parte de la bancada ADN. Bueno,
un poco, como le digo, somos coherentes con el país, continuamos siendo unidos, somos la única bancada que no se ha desgranado, no se ha separado. Las otras bancadas han perdido asambleístas y nosotros hemos sumado. Nosotros vamos a continuar. Ayer dije, y fue claro mi precisión, Fernando Villavicencio, cuando estaba en vida, él denunciaba, informaba, era coherente con el país, fue perseguido y fue asesinado. Nosotros continuaremos, si tendremos que ser coherentes con el país, haciendo evidente la crisis energética, los problemas de salud pública que está pasando, que está en terapia intensiva, las complicaciones de la violencia en diferentes partes del Ecuador. Ya el presidente ayer dio un estado de excepción, se amplió en 5 o 6 provincias del Ecuador. Eso quiere decir que nosotros hemos sido coherentes con las realidades del Ecuador y del Ecuador. Siguen las extorsiones, siguen los secuestros, siguen las muertes violentas en todo el país. Eso creo que un poco lo incomoda al gobierno y que estamos dispuestos a que seamos investigados y que sean todas las acciones y esperemos que las autoridades competentes actúen de acuerdo a lo que dice la ley y que no actúen siendo presionados por las autoridades de gobierno, ¿no? Dos precisiones, asambleísta. Esta denuncia penal que usted indica presentarán en contra del juez Torres, ¿en qué se basa o en qué se circunscribe? Un poco para conocer detalles. Y lo otro, ya presentaron la apelación a la sentencia del Tribunal Contencioso, esta sentencia de primera instancia, entiendo, respecto de la situación jurídica de Construye. Correcto, fue el domingo, ya está presentada, ya está registrada y lo tienen los jueces, esperemos su debido tiempo para que sea contestada. La denuncia penal nosotros lo vamos a sustentar por prevaricato porque el juez en todas instancias tienen sus sanciones que van de menor a mayor instancia. De proporcionalidad. De proporcionalidad. Muchas gracias. Creemos que él actuó de una manera muy radical y que la proporcionalidad sin justificativo lo ha hecho de una manera excepcional. Entonces, de esta manera nosotros vamos a presentar para que se investigue. Eso ya lo tenemos listo. Mañana, en la mañana, horario de la mañana, vamos a presentar en la Fiscalía y continuamente la bancada va a ir a la Contraloría a presentar documentaciones correspondientes para que también se investiguen acciones donde hemos encontrado en que existe tráfico de influencia a las diferentes actividades de juez Torres con los funcionarios públicos que están en el CNE, ¿no? Ahora, yo le pregunto a usted si con todos estos episodios que estamos describiendo en este diálogo, ¿no ve usted posibilidades de que reconstruya su relación con el gobierno del presidente Noboa, asambleísta Salinas? Nosotros hemos estado siempre donde el país requiere. Nuestra posición es clara, a favor de la patria, a favor del Ecuador, no a las mafias. Nosotros en su debido tiempo, en noviembre, mi persona, principalmente le dijimos al presidente que debe estar en el lado correcto donde el país necesita y que no existan esos pactos en donde puede ser que el futuro sea que se dé cuenta muy tardíamente. Nosotros vamos a continuar dentro de nuestra bancada, dentro de la Asamblea, favoreciendo leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano. Esto no quiere decir que seamos una oposición radical en contra del gobierno, en contra de cualquier tipo de acciones que requiera el país, pero vamos a ser coherentes con el país cuando vengan acciones correspondientes y leyes que requiera favorecer al pueblo ecuatoriano. ¿Cuáles? La ley a favor de la lucha contra la delincuencia, a favor de la lucha contra la impunidad, las leyes que favorezcan el empleo, que no le metan manos a bolsillo. Y claro está, algo principalmente, lucharemos para que ese juicio político que está por ingresarse, o bueno, ingresar ya al pleno, al debate de la fiscal general del Estado, no tenga los votos necesarios, y estaremos nosotros luchando en la Asamblea porque creemos que la Fiscalía, a través de la fiscal general del Estado, ha hecho su trabajo y debe continuar sus funciones de investigación en todos los casos que ha sido y ha evidenciado al país. Antes de hablar del tema del juicio a la fiscal, lo que usted nos está diciendo entonces implicaría que Construye, pese a esta distancia y esta polémica con el gobierno y la bancada de ADN en la Asamblea, no ha pensado en
declararse en oposición radical al gobierno del presidente Noboa? Nosotros no tenemos jamás esa posición de ser radical a nada. La única línea roja, hemos dicho, es estar juntos a la Revolución Ciudadana, aunque si ustedes ven históricamente las votaciones, algunas votaciones hemos coincidido, inclusive resoluciones de cambio de orden del día, porque son acciones positivas para el país. Pero nosotros no nos hemos declarado oposición radical de nadie. Y vamos a ser coherentes por el país y vamos a trabajar a favor de las acciones positivas que requiere nuestro país. Asambleísta Salinas, usted ya ha explicado la postura de este juicio político que se vendrá, yo calculo que más o menos entre la última semana de julio y la primera de agosto llegaría al Pleno de la Asamblea Nacional el juicio político contra la fiscal. Usted nos ha dicho que Construye no va a respaldar ese juicio político. Entiendo que otras agrupaciones políticas tampoco, aparentemente, al menos hoy, aunque la política ecuatoriana cualquier cosa puede suceder, al menos al día de hoy, no hay otro apoyo que no sea el de Revolución Ciudadana a una eventual censura y destitución de la fiscal general del Estado. En el medio tendremos el juicio político a Juan Zapata y después tendremos otros juicios políticos, y en el tramo final, yo no sé si la actual asamblea le alcance para enjuiciar a 2 ministros del actual gobierno, a 2 ministras del actual gobierno, 3 en realidad, a Gabriela Sommerfield, Mónica Palencia y Andrea Robo, cuyo juicio político fue calificado ayer. ¿Cómo van a proceder ustedes en el marco de esta fiscalización política, más allá de lo que usted ya nos explicó del tema de la fiscal? Bueno, antes de contestar su pregunta, quiero un poco anunciar lo que vamos a trabajar. Justamente ayer nos reunimos la bancada y creemos que hay que hacer una reforma muy necesaria para el país. Estos juicios políticos a veces, cuando se lo aplica y porque ahí está en cola otro juicio político pendiente de otros gobiernos, como ha pasado, bueno, lamentablemente la muerte cruzada ha dejado en cola algunos juicios políticos, pero vamos a pedir una reforma, estamos estructurando estas normas técnicas, legislativas, jurídicas, para poder priorizar los juicios políticos de acuerdo a la coyuntura de acciones técnicas y legítimas del funcionario que no ha cumplido o ha incumplido las funciones en la actualidad. Por ejemplo, les digo a Fabricio y Belki, que es muy necesario en la actualidad, para nosotros, digo yo, el que estemos ya, en vez de ir al juicio político sin defender al señor Zapata, es priorizar el juicio político de la ex ministra de Energía del gobierno actual. Eso para nosotros es prioridad. Entonces es importante tener esa reforma y poner ese inciso para que se evalúe a través de la Asamblea, priorizar los juicios políticos y sentenciar o judicializar o tomar las acciones necesarias de lo que está pasando en la actualidad en los incumplimientos necesarios de los ministros. Ahora, a su respuesta. Para nosotros, creemos que tienen que despacharse rápido. Hemos hablado con el presidente Henry para que estos juicios del anterior gobierno se despachen rápido y que sea lo más pronto posible que sean sentenciados de acuerdo a los interpelantes o a las interpelaciones que se den. Creemos que sí alcanzaremos nuestra asamblea a poder recibir los juicios políticos del actual gobierno y tendremos ya las acciones necesarias para poder tomar nuestras versiones de acuerdo a las interpelaciones. Bueno, lo del rápido despacho en este caso de los juicios es un poco relativo porque hay plazos que deben cumplirse, trámites y procedimientos que deben cumplirse. Y orden de prelación. Orden de prelación que está determinado ahora mismo en la ley y ahora sí se buscaría en todo caso reformarla, también tomaría su tiempo y de acuerdo a las prioridades en este caso de la comisión en la que recaiga el trámite, asambleísta. Así es, correcto. Entiendo eso y así es la ley orgánica de la función legislativa, pero creemos los tiempos si alcanzamos nosotros a debatirlo. Correcto. Asambleísta Salinas, le quiero agradecer por el tiempo, por su explicación sobre este pedido de investigación por parte de la Contraloría sobre un supuesto impedimento que tendría usted para ocupar un cargo público. Usted ha dicho que no tiene ese impedimento y que está dispuesto a colaborar con la Contraloría General del Estado. Gracias, asambleísta. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Belki. Un buen día. Gracias a Camilo Salinas que ha estado con nosotros, asambleísta del Movimiento Construye. Un aporte que acabo de recibir que me parece interesantísimo. Más allá del caso puntual del asambleísta Salinas, si bien la ley orgánica de la función legislativa obliga a los asambleístas a presentar una declaración de conflicto de intereses
y abstenerse de votar en los temas en que puedan tener algún interés. A la hora de la hora, en la práctica, resulta complicado controlar y evitar esto. O si no, pregunte el oyente. Cuando el presidente Noboa presidió la Comisión de Desarrollo Económico, el presidente Noboa fue legislador por la provincia de Santa Elena entre 2021 y 2023 y fue presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, comisión que tramitaba una parte de temas económicos, de temas productivos, etcétera. Y pregunta a esta persona que me escribe, ¿a alguien se le ocurrió verificar si en alguno de los proyectos que se tramitaron en esa mesa y que aprobó después el Pleno había algún tipo de conflicto de intereses del entonces asambleísta, hoy presidente de la República en temas tributarios? Me parece interesantísimo esto para la discusión y el debate porque, como siempre he dicho y sostengo, la calentura jamás debe estar en las sábanas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.